Hoy vamos a estar conversando con la licenciada Vitalia Rodríguez sobre el ABC del comercio exterior. La licenciada Vitalia Rodríguez, como le decimos, es licenciada en ciencias fiscales, es especialista en comercio marítimo internacional. Aporta más de 40 años de experiencia en el área del comercio exterior para asesorarte en procesos de importación y exportación, así como también dar formación para tus equipos de comercio exterior y logística. Vitalia es una gran amiga de esta casa y una aliada muy importante, y hoy vamos a estar conversando con ella sobre el ABC del comercio exterior, esas cosas esenciales de comercio exterior sean más fluidos, más efectivos, evitar problemas en aduanas, evitar dificultades en el proceso de nacionalización de tus importaciones, hacer más fluido tu proceso de exportación. Ese es el caso porque, bueno, hay algunas empresas y emprendimientos venezolanos que también se han decidido a exportar y exportar desde Venezuela. Bueno, es posible de la mano de aliados como Vitalia. Y estoy esperando que Vitalia acepte nuestra invitación. Yo la invité a conectarse dentro de poco. Debería estar aquí con nosotros para que estemos conversando sobre el ABC del comercio exterior. Por supuesto que pueden dejar sus preguntas, sus comentarios en la sección de comentarios que está aquí en este video, y con todo gusto nosotros los vamos a atender. Eh, Pareciera que hay algún problema de conexión. Vitalia está acá. Yo la voy a aceptar. Perfecto, perfecto. Ya Vitalia llegó para que conversemos sobre el ABC del comercio exterior. Estoy esperando la conexión. Listo, ya nos vemos. ¿Cómo estás, Ana? Bien, ¿cómo está todo? Buenas noches. Buenas noches, gracias por conectarte. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios aquí trabajandito, llegando hace rato a la casa. Gracias a ti, Mariela, y a Naima Consultores por la invitación, siempre tan gentil de tomarme en cuenta para todo lo que tiene que ver con la información, sobre todo en el área de aduana y comercio internacional. Bueno, Vitalia, a mí me encantan tus talleres que se llaman el ABC. Los talleres de Vitalia se llaman ABC para importar, ABC para exportar, porque Vitalia es muy didáctica, tiene muchos años en la docencia, y por esto este live se llama el ABC del comercio exterior. Vitalia, cuando una persona quiere hacer algún proceso que involucra el comercio exterior, bien sea de importación o de exportación, ¿por dónde tiene que comenzar? ¿Qué es eso esencial que necesita toda empresa que va a hacer comercio internacional? Bueno, mira, fíjate, primeramente la persona debe tener, siempre digo, visión internacional. Nosotros, cuando vamos a entrar en el mundo del mercado internacional, debemos quitarnos un poco esa etiqueta que tenemos interna de que estamos en un mercado nacional y que nuestro mercado nacional, que ya sabemos que no se parece a ninguno de los 194 países reconocidos por las Naciones Unidas, significa que somos distintos, tenemos un mercado y una economía distinta. Bueno, nos dimos cuenta inclusive con toda esta diáspora venezolana que el venezolano es distinto. Entonces, ¿qué sucede? Allí lo primero que debe hacer es necesario ir a un mercado internacional para adquirir bienes o servicios. Es lo primero que debe saber. Es decir, verificar primero que no exista ese producto o ese servicio en el mercado nacional que tenga la potencialidad de satisfacer las necesidades. ¿Por qué? Porque ir a un mercado internacional implica que necesitamos pagar en divisas y la mayoría de nuestras organizaciones no exporta y por lo tanto no genera divisas propias. Sabemos también todo lo que está pasando con Venezuela a nivel internacional y que no estamos generando esas divisas interesantes que teníamos anteriormente y que nos proporcionaba la posibilidad de adquirir divisas económicas para pagar, en este caso,
bienes y servicios adquiridos en el mercado internacional. Entonces, dos puntos importantes hasta ahora. Verificar verdaderamente la necesidad que tengo de realizar una importación, bien sea de bien o servicio, verificar si tengo la potencialidad de adquirir las divisas para el pago de ese bien o ese servicio adquirido en el mercado internacional, y un aspecto muy importante, ¿a qué país le voy a comprar? ¿Cómo son las relaciones comerciales entre ese país en el cual vamos a comprar? Porque ha sucedido en el caso venezolano, inclusive con muchos países hermanos y con otro tipo de países donde teníamos convenios internacionales, léase bilaterales o multilaterales, que nos proporcionaban beneficios, en este caso arancelarios, y que nuestros productos podrían entrar al país con por decir, tributos bastante económicos en comparación a otros. Tenemos también ahorita un beneficio interesante de parte del Estado venezolano, que es un decreto de exoneración de tributos aduaneros, donde hay más de 2.000 y tantos ítems en materia de arancel de aduana, donde yo también le sugiero a esa persona que va a iniciarse en el área del comercio internacional, establecer si el producto que va a traer a Venezuela está negociado o está dentro de ese beneficio, y si ese beneficio es directo o si tiene que solicitar alguna permisería ante el ente competente de acuerdo a la naturaleza de su producto, porque muchas veces no es solo la negociación con el comprador o con el, con el vendedor o con el potencial vendedor, sino saber, conocer ese producto. Y hay un documento importantísimo que yo también le diría, le sugeriría a las personas que va a entrar en el comercio, en este caso internacional, que trate de solicitar la ficha técnica del producto que va a importar, porque a veces queremos o nos llama la atención un producto o creemos que es importante para nosotros en un proceso productivo o una venta final en el mercado internacional, pero desconocemos las especificaciones técnicas de ese producto. Al desconocer la especificación técnica, por supuesto, no podemos hacer una ubicación arancelaria correcta, y allí empieza, como quien dice, el viacrucis del comercio exterior venezolano. Y estos son tips a nivel mundial. Exacto, Vitalia. Ahorita, bueno, ahorita estamos hablando de un proceso de importación, y ahí es importante hablar sobre la clasificación arancelaria de los productos que vamos a traer, y lo importante de tener correctamente determinado cuál es el código arancelario de este producto. Cuéntame un poquito más sobre esa permisería relacionada con los códigos arancelarios. A mí me gustaría, antes de... Sí, Mariela, fíjate, me gustaría antes de continuar decirle a tu audiencia que hay una diferencia entre comercio exterior y comercio internacional. Cuando hablamos de comercio exterior, estamos hablando del comercio o del intercambio comercial que tiene un país con respecto al resto del mundo. Por eso hablamos, por ejemplo, cómo es el comercio exterior venezolano, cómo es el comercio exterior colombiano, cómo es el comercio exterior de Brasil, ¿sí? Porque son sus importaciones y sus exportaciones con respecto al mundo. Pero cuando hablamos de comercio internacional, y por eso estamos hablando aquí del ABC del comercio, para que lo veamos a nivel internacional, es la sumatoria de todas esas importaciones y exportaciones que se realizan entre los 195 países que hay en el mundo, que muchos de ellos, inclusive, creo que son 10 países de ellos, que no están dentro de lo que es el programa de las Naciones Unidas, pero que asimismo igual hacen importaciones y hacen exportaciones, y las estadísticas están en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, ¿cuál es la importancia? Una vez que ya se tiene esa visión de que mi producto está negociado, de que sé cómo están las relaciones comerciales con el país con el cual voy a trabajar, e inclusive sé las especificaciones técnicas de mi producto, yo diría que el segundo paso es revisar
cuál es, en este caso, el código arancelario correcto de las mercancías que va a importar. Esto es muy importante porque sabemos que a nivel mundial, el caso del arancel de aduana venezolano y de la mayoría de los países, presenta lo que nosotros llamamos el sistema armonizado de designación y codificación de mercancía, donde los 6 primeros dígitos de los códigos arancelarios son iguales a todos los países del mundo. Entonces, por ejemplo, eso nace después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, donde hay el auge de la economía y que los países tenían que intercambiar, en este caso, muchos bienes y servicios para poder volver a levantar el mercado. Y que cada país, bueno, trató de codificar su propio producto hasta que se llegó a unificar, a sistematizar y a armonizar todos los dígitos para todos los países, haciendo así ese sistema armonizado. Entonces, por ejemplo, decimos en el capítulo 95, que es uno de los que yo trabajé toda mi vida, es juguetes. Entonces, cuando tú ves a nivel internacional, estés en Japón, en China, en Australia, en cualquier país del mundo, en una aduana, una partida que comience por el capítulo 95, estamos hablando entonces, eso es una mercancía que viene de juguetes o es algo de niños, ¿sí? Entonces, es importante. Muchas personas dicen, es necesario que solicitemos la clasificación arancelaria ante el ente competente, que en el caso venezolano específicamente nada más es la gerencia de arancel del CENIAC. Ningún otro ente es competente para validarte un código arancelario. Eso es importante que se entienda, porque a veces tenemos muchísimos años en el mercado y consideramos que tenemos la experiencia como para clasificar. Eso es interesante cuando, por ejemplo, un producto tiene su código arancelario establecido y es específico en el arancel de aduana. Es decir, no tiene otra forma de clasificar. Entonces, en ese momento yo sí podría decir que todos nosotros somos expertos en clasificar mercancía de acuerdo al arancel. Pero cuando un producto o una mercancía que va a pasar por una aduana es susceptible de ser clasificado al menos en 2 códigos arancelarios, lo ideal o lo que se sugiere es que vaya y realice la consulta de clasificación arancelaria por escrito ante la gerencia de arancel del CENIAC para que él le pueda emitir el código arancelario correcto a través de una certificación o un oficio de clasificación arancelaria. Hablando del CENIAC, Vitalia, nos acaba de preguntar René Quevedo si están otorgando rápidamente los trámites de exportación en el CENIAC. Bueno, tú sabes que aquí en Venezuela, lamentablemente, muchas personas en el área se retiraron de Venezuela, quedaron muchos cargos, como quien dice, fuera de una parte técnica experimentada. Sin embargo, hay analistas, ahorita en este momento me señalan que los análisis son verdaderamente rápidos, siempre y cuando la persona llene primero toda la planilla como lo corresponde, que anexe la ficha técnica, que haga sus pagos que señala la norma y lo entregue. Se supone que de acuerdo a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, todo trámite administrativo tiene que tener, aunque sea una duración de 20 días hábiles, lo que establece la norma, ¿verdad?, para dar respuesta. ¿Qué sucede en el caso de las solicitudes de clasificación arancelaria? No las están dando tan rápido, tan expeditas como la daban anteriormente. Después de la pandemia, en verdad, no sé qué tanto ha pasado internamente en el ente, que no es expedito entregando las respuestas que correspondan, que puede ser negativa, puede ser positiva o puede ser objetada. Es decir, necesitan alguna información adicional para poder proceder con el estudio. Sin embargo, el mismo decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Aduana y el reglamento establece que si tú introduces tu solicitud y pasan los 20 días establecidos en la normativa y el ente no da respuesta, tú puedes realizar tu importación o tu exportación, dependiendo del régimen aduanero que vayas a realizar, con la solicitud como respaldo. Sí y solo sí, palabras más, palabras menos,
que el producto que esté siendo transado a nivel de la aduana sea el correcto de acuerdo al código arancelario sugerido en la solicitud de clasificación arancelaria. De allí la importancia. Inclusive la norma establece que si ese proceso o ese procedimiento es así, el servidor público no debería emitir ningún tipo de sanción. Lo que pasa es que muchas veces el desconocimiento de la norma nos exime de su cumplimiento y bueno, a veces ese mismo desconocimiento hace que exista un poder discrecional de parte del servidor público venezolano y nosotros por ese mismo desconocimiento, el no saber, no podemos o no queremos o no estamos preparados para verificar ese tipo de procedimientos, no solamente en el ente a nivel normativo, sino en las aduanas como parte operativa del CENIAF. Hablando de lo que hemos estado hablando durante este rato, nos vamos dando cuenta que este es un proceso lleno de detalles y que necesita evidentemente de un equipo o de un apoyo que tenga la formación técnica necesaria. En tu criterio, si una empresa quiere iniciarse en el comercio internacional, bien sea importando o exportando, ¿en quién debería apoyarse? ¿Cómo debería ser ese equipo de trabajo interno? Claro, lo ideal es que la empresa, porque hoy en día el 90%, yo me atrevería a decir el 100% de las organizaciones, tanto públicas como privadas, tienen la necesidad de ir al mercado internacional, bien sea para importar o para exportar bienes o servicios. Lo ideal sería que cada organización tenga al menos una persona experta en el área de aduana y de comercio exterior o de comercio internacional dentro de la organización. Esa persona debería tener un poco la formación de lo que es la legislación aduanera, de lo que son convenios internacionales, de lo que son trámites aduaneros, valoración aduanera, arancel de aduana, control fiscal, porque a veces también nos pasan las cosas porque desconocemos qué pasa si nosotros no cumplimos lo que está establecido en la norma, en este tipo de área, ¿no? Que es sumamente importante. Tributos en materia de aduana, cuáles son los entes competentes, las normativas nacionales e internacionales y los entes nacionales e internacionales que participan en este tipo de eventos o de actividades internacionales. Si la persona, la organización no tiene el dinero como para cubrir un pasivo laboral de una persona que esté en esa área, porque sabemos también que un profesional hoy en día genera mucho pasivo laboral y bueno, también sabemos las condiciones en las que nos encontramos los venezolanos y sobre todo las empresas, tanto públicas como privadas. Hablo de empresas porque también hay otra cosa. Debemos hacer un alto y es importante para tu audiencia, porque probablemente habrá algún servidor público que nos está escuchando. Recordar que el servicio público es una cosa y las empresas del Estado que generan riqueza es otra cosa. Entonces, ¿por qué hago la salvedad? Porque las empresas que generan, en este caso, riquezas para el Estado, también tienen necesidad de realizar importaciones y que esas importaciones generan un pago y que, por supuesto, tienen un control y tienen una sanción. De allí la importancia de nosotros manejar inclusive lo que son los ilícitos aduaneros. Por lo tanto, si esa empresa pública o del sector privado no tiene, en este caso, el dinero suficiente para tener una persona con un pasivo laboral, yo sugeriría tener un outsourcing, una persona experta en el área de aduana, de comercio internacional o de comercio exterior, que lo ayude por lo menos en los primeros meses, inclusive el primer año, cuando ya puedan retomar ellos mismos con, yo diría, tratando de capacitar, no porque no me gusta capacitar, pero tratando de formar a una persona dentro de la organización que se haga responsable, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. A veces nos damos cuenta que la ley establece algo y cuando vamos a la aduana o cuando vamos al ente competente con un permiso preembarque, oye, nos damos cuenta, pero mira, esto no está aquí, ¿dónde está el procedimiento? ¿Dónde está la providencia? ¿Dónde está el reglamento? Entonces, cada persona que viene al cargo
embargo, establece unos lineamientos que no nos permite tener una sistematización consecutiva y eso no permite a la persona que desconoce del área, ¿verdad? Y que no tiene esa asesoría externa, cometer esos errores que se están cometiendo hoy en día y que para nosotros en el área de aduana, de verdad que, bueno, nosotros decimos, pero ¿por qué suceden estas cosas ese día a día que eso ya debería disminuirse, ese riesgo comercial o ese riesgo financiero? ¿Cómo es posible que hoy en día, por ejemplo, existan todavía infracciones aduaneras por mala clasificación arancelaria con tantos recursos e inclusive con tanta gente profesional en Venezuela y en el mundo que conoce del arancel de aduana en cualquier parte del mundo sobre el sistema armonizado? Bueno, excelente explicación como acaba de escribir Wilmer López, y les cuento que Vitalia ofrece ese servicio. Tenemos ya clientes de NAIMA que están trabajando con Vitalia a nivel remoto, precisamente formando al equipo interno que se encarga del comercio internacional en organizaciones dentro del país. Vitalia, pero sabemos que el proceso de comercio exterior no lo hago yo solito, tengo que tener un agente aduanal. Y en mi experiencia, saber escoger un agente aduanal es clave, porque es la primera persona que está allí en la aduana, es a quien el CENIAT se dirige si hiciste algo, se hizo algo mal, o hay una inconsistencia en la declaración única de aduana. Entonces, según tu criterio, ¿cómo debería yo, qué puntos clave de atención debería yo prestarle especial cuidado cuando escojo un agente aduanal? ¿Cuántos agentes aduanales debería tener? ¿Uno solo, varios? ¿Cómo es eso? Para el que no sabe, para el que quiere hacerlo mejor. Allí tenemos también que hacer una diferenciación. Sabemos que a nivel de lo que es la legislación aduanera venezolana, está la figura de auxiliar de la administración aduanera, y allí dentro de los auxiliares de la administración aduanera están los agentes de aduana. Pero no solamente está el agente de aduana, está el operador logístico, está el transportista, está el almacenista. Entonces, todos esos prestan servicios. Cuando hablamos de la diferencia que puede existir entre un operador logístico y un agente de aduana, es que el agente de aduana solo te ayuda o te presta el servicio en el proceso de desaduanamiento de las cargas, mientras que el operador logístico te puede prestar todo lo que es la cadena logística, es decir, desde ir a ayudarte a tu almacén, a hacer todo lo que es el embalaje y la carga de la mercancía dentro del contenedor, o la paletización que corresponda, bien sea para la importación o la exportación, y asimismo prestarte el servicio a través de empresas filiales o de grupos económicos propios, como por ejemplo el caso del transporte interno, el caso del seguro y el caso de lo que tiene que ver con el proceso de desaduanamiento y almacenamiento en las respectivas aduanas. ¿Cómo saber yo que un auxiliar de la administración aduanera, cómo saber con quién quedarme? Bueno, tú me hacías una pregunta. Yo siempre sugiero por lo menos trabajar con 2 agentes de aduana. Porque el agente de aduana en este país, de acuerdo a la normativa, es un sujeto pasivo responsable de la obligación tributaria aduanera. ¿Eso qué significa? Que si en algún momento, en este caso el CENIAT como ente que tiene la competencia de recaudar los tributos a nivel de las aduanas, decide hacer operativos y se da cuenta que muchos clientes de repente no están al día con el pago de los tributos a nivel nacional, le pueden paralizar, en este caso, sus operaciones a nivel de la aduana. Eso está inclusive dentro de los privilegios fiscales establecidos en el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de aduana venezolana. Mucha gente lo desconoce. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que tu auxiliar de la administración aduanera, que es el que te está prestando el servicio de agente de aduana, esa persona es su cliente. Pues déjame decirte que el CENIAT puede tomar la decisión de suspenderlo a él también hasta que su cliente se ponga a derecho con el Estado. Entonces, esas cosas que pasan de esa forma, es preferible tener un plan B. ¿Cuál es el plan B? Tener otro agente de aduana por cualquier cosa que pueda suceder.
¿Qué pasa también? Cuando hay un ilícito o una infracción a nivel aduanera, lamentablemente todos los actores que participan, le hace auxiliares de la administración, importador, exportadores, funcionarios de la administración pública, están en entredicho y probablemente pueden estar suspendidos hasta que se verifica de quién fue la culpa. Eso también te permite, en este caso, si tú tienes un solo agente de aduana y es esa persona y está inmersa en un ilícito, eso te puede paralizar a ti tus operaciones. De allí que yo digo siempre, traten de tener al menos 2 poderes para 2 auxiliares de la administración aduanera distintos por cualquier cosa que no se te paralice, en este caso tus compras o tus ventas internacionales. Y el tips que yo siempre señalo para buscar un agente de aduana o un auxiliar de la administración aduanera es verificar, mira, si yo soy un importador o una organización pequeña, yo no me puedo buscar un agente de aduana tan grande, porque yo voy a ser a lo mejor insignificante para ese agente de aduana y no me van a tomar en cuenta. Yo lo viví muchísimo en mi época de trabajo operativo a nivel de aduana. Claro, a mí no me pasaba porque yo siempre andaba detrás en el seguimiento, yo era apasionada con lo que hacía y más bien, bueno, yo siempre también digo que la gente de aduana o el auxiliar de la administración aduanera debe hacer un match con nosotros como importador o como exportador, no dejarle todo, porque al final el responsable, el sujeto pasivo de la obligación tributaria eres tú como importador. En realidad el que compra, el que sabe lo que va a comprar, para qué se usa, por qué viene, las condiciones, el que negocia, eres tú como importador. Y muchas veces queremos echarles la culpa a los auxiliares de la administración aduanera, cuya función, por cierto, no es clasificar mercancías, sino acompañarme en el proceso de desaduanamiento o de cualquiera parte de la cadena logística a nivel operativo. Él me puede prestar, como no, el servicio de clasificación arancelaria, ayúdame a conseguir una permisería, porque se supone que son los expertos en materia técnica, pero realmente ese no es su finalidad. Es importante hacerlo saber a tu audiencia. O sea, que yo debería tener, para ir cerrando la sesión, porque ya tenemos, mira, 30 minutos hablando de aduanas, y es que este tema es apasionante. Tan rápido. Muchísimo. Fíjate que debería entonces tener yo una persona dentro de mi organización que sea responsable del comercio internacional y debo tenerlo formado o brindarle la formación para que pueda tener por lo menos un desempeño básico, un ABC. Debo tener un asesor aduanero, como por ejemplo es Vitalia, que me ayude en todo el tema de la permisería y en la formación de mi equipo, para que yo además mi equipo pueda tener una comunicación fluida con el auxiliar de la administración aduanera que voy a tener. Entonces tengo al menos, para una empresa pequeñita tengo 3. Tengo la persona que tengo adentro, bien sea de compras o de ventas internacionales. Tengo mi asesor aduanero, que es el experto y que me ayuda con permisería y todo un montón de trámites que tengo que hacer yo como empresa, pero que como estoy chiquito no puedo, o porque no tengo, realmente no consigo el personal que lo pueda hacer. Y luego tengo además el auxiliar de la administración aduanera con el que voy a trabajar. Correcto. Allí, de todos ellos, el obligatorio es el auxiliar de la administración aduanera, porque tú no puedes ir a desaduanar una mercancía sin tener el servicio del auxiliar de la administración aduanera. Ahora bien, es importante también aquí, yo siempre digo, bueno, pero si tú tienes un asesor tributario y tú tienes un asesor contable, ¿por qué el área de aduana y comercio internacional no lo tiene? Porque, bueno, nos dimos cuenta a través del tiempo. Una cosa es el proceso de negociación, que es compra-venta, que la puede hacer cualquier persona que tenga en su mente el negocio, y otra cosa es la compra-venta internacional, donde hay inmersos unos contratos, donde inclusive pueden haber litigios internacionales. Por eso es que hay empresas que muchas veces se descapitalizan porque cualquier persona quiere manejar el área hasta que le llega una prueba muy difícil, porque son onerosas las multas a nivel de las aduanas. Y eso puede descapitalizar a cualquier empresa. Y no,
que te pueden inclusive sancionar por un error de tu proveedor que no te diste cuenta. Así es. Claro, porque se supone que todo eso lo tienes que ver en la negociación. Eso nos ha pasado. Pasó una factura que no coincidía con un valor declarado en una aduana, aquello no coincidía y bueno, al final el importador, que no tenía nada que ver con ese error, en principio porque él no emite factura, no sé qué, pues tuvo que pagar una sanción importante en la aduana. Y por eso, para evitar eso, es que es tan importante tener un asesor como Vitalia que te acompañe, que te ayude. El tema que mencionaba ahorita Vitalia respecto de los contratos internacionales. Miren, hay cosas que tienes que ver hasta el nombre de las compañías. ¿Qué pasa si las compañías tienen un nombre similar, pero no son de los mismos dueños? O sea, hay un montón de detalles que hay que analizar con cuidado. Y bueno, como bien nos acaba de decir Karen, que está aquí conectada, Karen Silverio, esto ha sido espectacular, pero como de lo bueno, yo le voy a Gracias. Bueno, sus palabras, bueno, para que nos despidamos y ya saben que si necesitan que Vitalia los asesores, pues a través de Naima Consultores la pueden contratar y aprender tanto como hemos aprendido en esta tarde. Bueno, no, gracias. Allí, fíjate, por ejemplo, la importancia de trabajar de la mano con el operador logístico o con el auxiliar de la administración aduanera, que es atajar ese tipo de detalles que nos pueden impedir ese pago oneroso de tanto dinero a nivel de las aduanas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace a través de un control y un seguimiento de la negociación antes de que la carga salga del país de origen e inclusive traer copia de la documentación y hacer un match, hacer las revisiones con las personas expertas para ir disminuyendo el riesgo comercial. Este es un trabajo muy bonito, realmente, Mariela, muy interesante, muy apasionado, pero como siempre lo dije, de un cuidado muy fuerte, porque al final el responsable es el representante legal de la empresa en la cual tú trabajas y que puede ir, lamentablemente, tener una sanción corporal, penal, administrativa, de lo que sea, si no se hace, en este caso, las cosas como es. Y bueno, los invito, a veces, como dicen por ahí, lo barato sale caro. Nosotros, en las alianzas que estamos estableciendo entre ustedes a nivel de todo lo que es la parte de aduana y la parte de comercio, estamos a la orden. Lo que queremos es disminuir riesgo y que la gente aprenda de verdad a hacer las cosas para no solamente cambiar, sino que cambien la concepción del mundo de lo que nosotros verdaderamente hacemos, los venezolanos, unos grandes seres humanos trabajadores apoyando a nuestro país. Gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Vitalia, por prestarnos este breve espacio. Los invito, por supuesto, a seguir a Vitalia, a seguirla también por TAT Consultores. Tiene un programa de radio donde conversa siempre de estos temas aduaneros que son tan interesantes. Nos dice Ana Peraza, es enriquecedor escuchar profesionales de altura. Gracias por estos espacios. Bueno, gracias. Están invitados, te voy a invitar, Naima, para que a través de tu cuenta puedas trabajar con nosotros unos webinars que vamos a hacer interesantísimos sobre unos tips de liderazgo, motivación, el ABC para exportar, el ABC para importar, para dar inicio a los próximos talleres que vamos a tener, porque consideramos que el mejoramiento profesional es lo que nos va a permitir a nosotros salir adelante bajo el deber ser. Bueno, y al que le guste el tema del comercio exterior, aprovechen la oportunidad de formarse y de aprender con Vitalia. Esta mujer es una sabia del comercio exterior, y para mí la verdad que es un placer y un honor contar con tantos años ya, Vitalia, conociéndote y aprendiendo de ti. Esto ha sido todo por hoy. Si quieren formaciones con Vitalia, asesoría, contáctenos que nosotros les hacemos el enlace y van a tener el privilegio de estar en las mejores manos, me parece a mí, que hay Gracias, Mariela. En eso, porque es súper didáctica. En este momentico todos aprendimos un montón contigo. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buenas noches, que descansen, y gracias, Mariela, nuevamente por la oportunidad. Bendiciones para ti y Naima Consultores y toda tu audiencia.
Bendiciones para todos. Chao, chao.